Buen día a todos, gracias por estar nuevamente y bueno, aprovechemos nuestros tiempos de cuarentena para seguir estudiando la palabra de Dios y seguir animándonos. Vamos a ir a nuestro evento 24, vamos a abrir Juan capítulo 3, 1:18. Este evento me gusta muchísimo porque habla del nuevo nacimiento. Habla de que nosotros no seguimos una religión, sino ahora tenemos una nueva relación con nuestro Salvador y es a través de Jesucristo, de haber muerto para haber nacido en Dios, haber dejado las cosas viejas pasadas, ahora aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Y vamos a mirar en detalle Juan 3, 1, 18, porque Dios tiene sus criaturas y a sus criaturas les hace la invitación a que sean hijos de Dios. Y miraremos eso en detalle. Dice así: en una ocasión Jesús le dijo a un líder religioso que para poder entrar en el reino de Dios era necesario que experimentara un nuevo nacimiento espiritual. Y vamos a orar al Señor porque necesitamos un nuevo nacimiento. No que tú y yo nos atiborremos de conocimiento y de aprender mucho, pero no nacer de nuevo. De eso no se trata. No se trata de aprender y aprender y aprender y no tomar una decisión. Estudiamos la palabra de Dios para tomar decisiones. Y la decisión y el deseo de Dios es que nazcamos de nuevo, que rindamos nuestras vidas al Salvador. Oremos. Señor, gracias por esta tarde que nos permite seguir estudiando tu palabra. Permítenos, Señor, con un deseo profundo, mirarla, observarla, pero atesorarla en nuestro corazón, para poder, Señor, ser obedientes a lo que quieres para nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Señor, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Dice, vamos a ir a Juan capítulo 3 del 1 al 18. Juan 3 del 1 al 18. Juan 3 del 1 al 4, perdón. Juan 3 del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Juan 3 del 1 al 4. Dice aquí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí está un hombre escriba, un hombre religioso, un hombre que conocía la Biblia, pero un hombre que estaba muerto espiritualmente. No conocía la ley de Dios. No conocía, bueno, conocía la ley de Dios, pero no conocía el nacimiento nuevo. Y es importante que veamos esto a la luz de las escrituras, que no es que vayamos a la iglesia, no es que cumplamos con muchos ritos, que nos bauticemos, que memoricemos las escrituras. Si no hay un nuevo nacimiento, no significa nada, porque seguiremos esclavos de algún pecado y esto nos llevará a engañarnos pensando que somos hijos de Dios. Mucha gente cree que por ir a una iglesia y hacer una profesión de fe, decir ya soy salvo. No. La evidencia de la salvación es un nuevo nacimiento con Dios, un nuevo nacimiento en Dios. Y Nicodemo veía las señales que Jesús hacía, decía: wow, este hombre, Dios está con él. Y abiertamente no fue y habló con él ante todo el mundo, sino que fue de noche y habló con él. No quería ser visto por otras personas porque de pronto podía ser expulsado de la sinagoga, de los líderes religiosos en los cuales él iba a rendir cuenta. Pero él se hacía una pregunta: algún día voy a morir y no tengo la seguridad de mi salvación. Y de eso quiero hablar en el día de hoy. ¿Tienes esa seguridad de la salvación? Si murieras hoy, ¿sabe dónde vas a pasar la eternidad? Mucha gente no lo sabe.
O mucha gente vive indecisa. Le dice, no, yo me gané la salvación ayer, pero hoy la perdí porque pequé. Pero mañana vuelvo y la gano. Y después la pierdo. Y vive en una incertidumbre si hoy están en salvación o hoy la perdieron. O hoy la ganaron o cuándo la voy a perder. Una incertidumbre porque en sus mentes ha crecido un engaño por hombres que dicen que la salvación se pierde y que la salvación se puede perder porque la salvación no es eterna. Pero la palabra de Dios muestra que Dios promete vida eterna, que no perecerá. La Biblia enseña que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y lo veíamos en la enseñanza pasada. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo y necesitaba ser un hijo de Dios. Cuando alguien entrega su vida al Señor, ahora es un hijo de Dios. Y miremoslo en detalle, porque quiero hacer mucha énfasis en esta enseñanza en el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Y vamos a Daniel, y perdón, no me quiero perder aquí el estudio. Vamos a mirar el 5:8. 5:8. Y se respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni a dónde viene, ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vemos en este acontecimiento, Jesucristo utiliza estos dos métodos, el viento y el nacimiento, para darnos cuenta que no sabemos cómo sucede. Bueno, podemos mirar, decir cómo se efectúa de paso a paso, pero no sabemos por qué es. El viento lo sentimos, pero no sabemos ni dónde viene ni dónde va. Es algo que no se puede entender humanamente. El nacimiento de un bebé, de una persona nacer otro bebé, otra persona. No sabemos, solamente lo puede saber Dios, eso es un milagro. Y Jesucristo estaba desafiando a que él mirara, ¿sí? Y viera que es necesario un nacimiento espiritual para poder entender las cosas de Dios. Nicodemo, por más que conocía la Biblia, por más de ser respetado, no conocía el nacimiento espiritual. No sabía lo espiritual. Hay muchas personas que pueden conocer mucho la Biblia, pero no haber nacido de nuevo. Y eso es una obra. Conocer de la Biblia, orar o hacer buenas obras, son obras. Pero Él desea que nosotros nazcamos de nuevo, nacer de nuevo. Y Jesucristo comienza diciendo en el versículo 8, dice acá, el verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, Jesucristo le estaba mostrando a él que nuestra naturaleza humana no puede entender, porque es carne. Solamente podemos entender lo espiritual cuando nacemos espiritualmente. Y por eso es que muchas veces podemos leer la Biblia, pero si no hemos nacido no la vamos a entender. Vamos a sacar nuestras propias interpretaciones, pero no basado en lo que Dios desea que entendamos. Tú y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero también tener el Espíritu de Dios para poder entenderla. Y Jesucristo le estaba diciendo esto a Nicodemo. Te digo, Nicodemo, que te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. La Biblia enseña que el agua es referente a la palabra de Dios. Vosotros habéis sido lavados por el agua de la palabra. Pero también necesitamos nacer del Espíritu. Nacer espiritualmente para con Dios.
Nosotros por nuestro pecado estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él viene y da vida a nuestro espíritu. Y ahora podemos tener esa relación, esa comunión con Dios. Y Él utiliza una referencia del Antiguo Testamento, una historia del Antiguo Testamento sobre los israelitas. Los israelitas en Números capítulo 21, dice la palabra de Dios en el 4 al 9, que eso lo vimos en una enseñanza pasada, que los israelitas estaban cansados de comer ese pan liviano, iban el rumbo al desierto, pero murmuraron contra Dios, contra Moisés, y renegaron por lo que Dios les estaba dando, sin trabajar. Dios les estaba dando todos los días el pan y ellos solamente tenían que ir a recogerlo y prepararlo, disfrutarlo. Pero ellos renegaron ante Dios. Y dice la palabra de Dios que en el momento que ellos empezaron a murmurar contra Dios, vinieron serpientes y los mordieron y morían. Y el pueblo clamó a Dios, clamó a Moisés, dice, clama a Dios porque nos estamos muriendo, ¿qué hacemos? Él clamó a Dios y Dios le dijo, levanta una serpiente de bronce. Y todo aquel que mire esa serpiente de bronce, ¿sí? El que la mire con fe, vivirá. Y Jesucristo le estaba hablando de esto, y miremos lo que dice en 3:14. Y Jesucristo trae esta referencia a Nicodemo. Dice, mire lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y le hizo recordar porque él era conocedor de la ley. Y le dice, y como Moisés, verso 14, 3:14, Juan 3:14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos ver cómo se conecta esto. La gente tenía que mirar, el pueblo de Israel tenía que mirar a la serpiente, ¿sí? Con fe, para ser sanado de esa mordedura, ¿sí? Y vivir. Ahora Jesucristo estaba relacionando esto que así el Hijo del Hombre tenía que ser, ¿qué? Igualito que la serpiente, ser levantado, ¿sí? Lo que sucedió con la serpiente, él también, ser levantado, dice que, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y no fue levantado sobre un trono, no fue levantado sobre una plataforma, no, fue levantado en una cruz. Y por eso lo relaciona esto acá, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú ves la cruz como algo que sucedió solamente en el tiempo, como un buen ejemplo, estás perdido. Porque Jesucristo fue a la cruz para que tú y yo, mirando la cruz, nos demos cuenta que fuimos culpables y nosotros éramos culpables y éramos estar en esa cruz. Pero Cristo fue a la cruz del Calvario por mi pecado. Y ahora creyendo en eso, que Él lavó mis pecados, que mis pecados fueron clavados en la cruz, por lo que hizo Jesucristo, llevando Él mi pecado, ahora yo puedo recibir de Él la gracia y la redención, el perdón, la justificación. Ahora yo puedo ser redimido por Dios y declarado justo. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. A todos que miramos la cruz, podemos decir, Señor, tú fuiste a la cruz y ahora yo tengo vida eterna, vida en Cristo. Y por eso dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un versículo conocido por muchos, pero este versículo tiene que ser mirado en detalle porque ¿qué? Aquí nos muestra que Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna por amor de Dios. Porque fue grande el amor de Dios a la humanidad que no quiere que todo el mundo se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Tenemos que mirar a tu Señor, soy un pecador, yo merezco estar allá. Pero tú fuiste porque me amas, porque tienes misericordia de mí y me perdonaste. Eso es la cruz para nosotros. Cristo fue colocado en la cruz para el perdón de mis pecados.
Dice hasta el verso 18, miremos lo que dice. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo no estoy hablando de esto para condenarle. No. La Biblia enseña que si usted no cree, ya es condenado. Ya. Si usted no cree en la palabra de Dios, ya es una persona condenada. Por eso nosotros no condenamos a nadie, ¿no? Si usted no cree, ya está condenado. Pero si usted cree en el unigénito Hijo de Dios, será salvo, perdonado, justificado, un hijo de Dios. Y me gusta mucho y quiero que vayamos a Juan capítulo 1, porque Juan capítulo 1 nos enseña que toda la humanidad son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Dice Juan 1, capítulo 1, verso 10. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él llegó, en el mundo estaba y por el mundo fue hecho. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Llegó a un pueblo judío, llegó a la humanidad, pero le rechazaron. Pero dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y dice la Biblia, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios. Y eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, tú tienes que nacer en Dios. Tienes que nacer de nuevo en Dios. Mucha gente dice, no, pero a otras doctrinas Dios también los escucha. Pero Dios les muestra su benignidad para que procedan al arrepentimiento, según Romanos capítulo 2. Dios escucha muchas veces y hace que ellos entiendan que Dios les ha provisto, que Dios les ha guardado una dificultad, que Dios les ha sostenido, que Dios les ha dado. ¿Para qué? Dios mostrando su benignidad, su generosidad, para que ellos procedan al arrepentimiento. Quiero que vayamos a Romanos. A Romanos. Capítulo 2. Mucha gente puede ver que Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículo 4, perdón. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice acá, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos debe guiar al arrepentimiento. Dios mostrando su generosidad, trayendo el sol sobre justos e injustos. Pero Dios muestra su benignidad, ¿para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Dios puede haberte sanado de una enfermedad y ni siquiera haber orado a alguien por ti. Dios te proveyó del alimento para el día de hoy. Te cuidó a tu familia, te protegió de un accidente. ¿Para qué? Para mostrarte esa benignidad. ¿Para qué? Para que procedas al arrepentimiento. Para que nazcas de nuevo, nazcas con Dios. Para que seas un hijo de Dios. Debemos meditar en esto. Su amor y su misericordia es grande para que tú y yo seamos hijos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra muestra que tú nos muestras tu benignidad. Y el deseo tuyo es que procedamos al arrepentimiento. Tu palabra enseña así que arrepentidos y convertidos, y serán borrados vuestros pecados, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, si hay alguien en este estudio
que está lejos de ti, que ha seguido religiones, pero no ha rendido su vida a ti. Te ruego por él que le salves, que le guíes al arrepentimiento y que ahora pueda gozar del privilegio de ser parte de la familia de Dios, que pueda orar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Te doy muchas gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Te doy muchas gracias, Señor, por la salvación que prometes a través de tu Hijo Jesucristo. En Cristo oramos, dándote gloria a ti. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Hagan las tareas.